¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a mitad de semana en este capítulo número 80 de día miércoles 22 de octubre. Cifra cerrada, número redondo para partir, ¿no? Agradeciendo su extensa sintonía, estos largos ya 80 capítulos de nuestro ya entrañable programa, ¿no? A través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Hoy nos convoca a hablar de algo que también abordamos con mayor profundidad el día lunes, arrancando esta semana. Hoy le cambiamos el prisma, al menos la mirada hasta cierto punto, porque hoy vamos a estar también abordando el 6º aniversario del estallido social, el 18O, la revuelta de octubre. Busque el sinónimo que a usted le convenga también. Pero, atención, desde la mirada de los jóvenes que hoy están liderando movimientos políticos al interior de las casas de estudio superior y que en ese entonces quizás miraban desde una tribuna más secundaria o terciaria lo que pasaba en las calles de Antofagasta y el país, por allá por el 2019. Jóvenes que sin duda pueden ser potenciales en el recambio político a nivel local y nacional. En segundo punto vamos a estar también profundizando en la campaña parlamentaria a nivel local, en la región. ¿Cuáles son los guiños, las jugadas, los movimientos, el tipo de comunicación política que se ha reflejado no solamente en las calles, sino también en las redes sociales y medios digitales, cuando estamos a pocas semanas de la querida, para algunos temida, papeleta del próximo 16 de noviembre? Y en tercer punto, pero no por esto menos importante, ¿no? Las principales noticias que han marcado portadas que lamentablemente han ido horadando todavía más el sentir de los chilenos a nivel también local. Vamos a estar abordando un caso de seguridad pública en Antofagasta puntualmente, y además vamos a cruzar la frontera para conversar todo lo que está relativo y sucediendo en el escenario sociopolítico en el vecino país de Perú. Para eso paso a saludar rápidamente al panel que hoy nos acompaña. En primera instancia, Diego Chunga, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica del Norte, quien también forma parte, ¿no?, de las juventudes de la UDI. Agradecemos la presencia de Diego. También de Martina Maldonado, y es estudiante en Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Católica del Norte, justamente, y es a su vez encargada política del Frente Estudiantil, quiero decir. También saludamos al doctor en Ciencias Políticas, quien es nuestro analista político, Cristian Zamorano. Como siempre le decimos, la invitación queda extendida sobre su mesa para que usted nos acompañe en este panel, en este capítulo especial donde analizamos, debatimos también y profundizamos en temas que a usted, al igual que a nosotros, nos importa y nos atañen muchísimo. Bienvenidos, bienvenidas. Acá arranca un nuevo capítulo, marcando la medianía de la semana en Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo marcamos en la presentación de este capítulo, episodio número 80 de Pulso. A ver, retrocedamos hasta ese 18 de octubre, día viernes, ¿no?, por aquel 2019. Pero también hagamos un parangón, ¿no?, con lo que ha sido Chile en este 2025, porque esta última semana la encuesta Criteria midió la percepción actual de los chilenos, el pulso, el termómetro sobre el estallido social. Hay varios ítems y tópicos de conversación que se pueden ir desglosando. Uno de ellos tiene que ver con que cayó la visión positiva. En julio del año 2020, plena pandemia, era un 67%. En octubre de este año, un 37%. En segundo término, aumentó la violencia y delincuencia en Chile. Todo esto, la percepción de nuestros compatriotas, en un 45%. Y en un tercer punto interesante también de seguir desgranando, las demandas sociales, según los chilenos, no se cumplieron durante el estallido ni a posterior. Esa percepción, esa idea, ese relato ha alcanzado ya el 72% de las preferencias de nuestros compatriotas. A ver, Martina, comienzo contigo. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte acá en Pulso. ¿Cuál es tu lectura del estallido social de la perspectiva del tiempo y cómo tú has visto el avance también de un fenómeno que surgió casi como una ebullición y después quizás pandemia por medio fue apagando un poco ciertos fuegos, ¿no? O sea, yo creo que el estallido demostró un poco la crisis política y también económica en la que estaba pasando el país en ese minuto. Igual caracterizado un poco por la desafección de la clase política, en este caso en el gobierno de turno. Ahora igual creo que pese a todas las demandas del estallido obviamente siguen vigentes, o sea, no es como algo que creo que haya pasado como el tiempo y que se haya solucionado.
y dentro de este escenario político al final es donde aparece el Frente Amplio como una alternativa también institucional respecto a la transformación un poco de la política desde una forma más como interna. Y ahí también es como igual a lo que estábamos hablando, a lo que vinimos también, Sí. también de acá sale también la candidatura de Gabriela también. Correcto. Justamente, si situamos en una cifra bien rápida, ¿no? Una mirada bien somera, Diego, bienvenido también, te saludo de paso. Hablamos de un movimiento revolucionario estudiantil el año 2006, 2011, y también lo que pasó entre el 2018 con este movimiento reivindicatorio feminista, / 2019, estallido social, donde muchos de los que lideraron este movimiento y enarbolaron bandera en su momento en las calles de nuestro país venían justamente de haber sido precedidos por una historia importante a nivel universitario. Tenían un bagaje, al menos desde la política, en las casas de estudios superiores de nuestro país. Fíjate que hay una reciente entrevista del antropólogo Pablo Ortúzar, en el medio de La Tercera, donde él señala que este estallido social, para él, ¿no?, en su lectura, es uno de los grandes acontecimientos de la historia reciente de nuestro país. Sobre todo porque en ese momento se acuñó la frase de que Chile despertó, que era un cambio para nuestro país. ¿Cómo lo ves también tú desde tu análisis? Gracias, Diego, por estar. Primero que todo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Nuestra perspectiva es bastante crítica en este sentido, ya que el espacio del estallido solamente dio una instancia de violencia y eso es lo que nos ha perjudicado bastante a nuestro país. Yo siento que se ha dado bastante mal porque fue un llamado que generó violencia y eso provocó que hubieran grandes cambios dentro del pensar de la gente, ya que se romantizó mucho el ir a protestar, el salir a las calles, voy a pelear con carabinero, y eso realmente generó un daño aún más grande. Entonces nosotros tenemos que siempre hacer un llamado al diálogo y a algo que es muy importante en este caso, que es la democracia, que es lo que siempre nosotros hemos querido transmitir. Es algo que necesitamos ser bastante críticos en ese sentido. Tampoco estoy dando un discurso de amor y paz, porque también siento que hay que tener una postura clara y crítica ante cierto tipo de situaciones sociales. Necesitamos dar a mejorar nuestra sociedad, no empeorarla. Se entiende, Diego. Y Cristiano nos dice también, te saludo, Juventud Divino Tesoro. Al final, este recambio generacional... ¿Juventud qué? Juventud Divino Tesoro, ¿no? Sí. Dicen por ahí, ¿no? Este recambio generacional van a ser los portavoces de esta mirada de un nuevo Chile. Justamente que tuvo una coyuntura muy importante ese año, ¿no? Bueno, a pesar de que los años pasen, todavía me considero tesoro. Ah, bueno. Y una mirada bastante cercana, pero A ver. no por lo menos no objetiva. Mira, a mí lo que me interesa es justamente la mirada romántica y el efecto del estallido social y sus resultados, que llevaron a alguien del Frente Amplio al poder, a la presidencia. Uno, lo que está diciendo Diego, ese romanticismo. Martina, ¿usted sigue siendo romántica de lo que sucedió? ¿No se hacen cargo de la ola de violencia que sucedió en un momento dado, que realmente al final permeó el movimiento social que representaba el 18O? O sea, igual yo creo que cuando se habla de estallido también lo primero que sale es toda la violencia que hubo en ese periodo. Pero, por ejemplo, al menos en mi caso, hay mucha gente también de mi generación y gente que también milita al menos dentro de la izquierda. El estallido social también fue una, por así decirlo, una escuela política en ese tiempo. O sea, menos yo cuando fue el estallido, yo estaba en primero medio, claro. Y fue como este primer acercamiento un poco a lo que era la política e interesarme también un poco a lo que también demandaba la ciudadanía en ese entonces. Entonces creo que igual... ¿En qué sentido pragmáticamente era una escuela? ¿Fue una escuela el estallido? O sea, obviamente no en el sentido como ideológico, no es como me dicen, sino que fue como un acercamiento a la realidad chilena. Despertó en ti ese gusto, claro, por lo que estaba pasando en el país, ¿no? Claro, entonces como yo no lo veo como desde una perspectiva romántica, sino que como igual algo que impulsó a que hoy en día también sea también parte del Frente Amplio. Entonces, yo no lo veo tanto desde esta perspectiva como romántica, sino que es como un poco el despertar el interés un poco dentro de lo que es la política. Sí, pero la política no es simplemente la sensibilidad a algunos temas. Cuando yo, por ejemplo, hablo de romanticismo, hablo del acercamiento que hubo a un momento dado con los primera línea. A un momento dado se fueron casi héroes de la patria por un cierto sector. Segundo, las manifestaciones artísticas. Recuerdo que asistimos a varias representaciones de lo que estaba pasando a través del arte, que unos buenos, unos malos, después uno aprecia.
yo personalmente no encuentro que tenía la fuerza de lo que pasó en los años 70, pero hubo una especie de traducción artística del movimiento social. ¿Qué pasó con esto? ¿Siguió? ¿Murió? Y si no es tan potente, ¿por qué crees tú que no siguió tan fuerte? O sea, la verdad es que obviamente eso sigue, o sea, obviamente, obviamente ha evolucionado un poco, como ustedes dijeron al comienzo, con la llegada también del Frente Amplio un poco al poder. Esta como institucionalización de lo que fue también el estallido social, de lo que representó, mejor dicho, el estallido social, que fue esta transformación un poco política. Entonces, yo sinceramente no creo que haya muerto. Yo creo que sí, ahí sigue vigente, solamente que evolucionó y cambió de forma. Diego, en esa mutación que ha tenido este concepto del estallido social que plantea Martina, ¿tú sientes que hoy las juventudes políticas al interior de la universidad, donde se gesta, ¿no?, una nueva generación, con todo lo que eso significa, una mirada, me imagino, social, crítica de lo que está pasando en el país y de lo que ha pasado y lo que puede pasar, ojo, con esa mirada prospectiva también, ¿sientes que la juventud mira de manera polarizada lo que pasó en el estallido social? ¿Hay miradas que son quizás demasiado distintas unas de otras? ¿Cómo lo evalúas tú también? Bueno, esto no viene desde el estallido social, viene desde mucho antes. La polarización siempre ha estado presente en Chile desde épocas bastante antiguas, pero el estallido sí hizo un cambio mayor en la polarización, sí que aumentó la polarización en este sentido. Y hay unas grandes divisiones dentro de la juventud principalmente, ya que empezaron con ideas, a veces transmitidas de padres o lo que ven en redes sociales. Muchas veces las redes supuestamente están para informar, pero a veces hacen todo lo contrario, un efecto contraproducente, que es desinformarnos. Y entonces ese es el llamado que normalmente intentamos hacer las juventudes, de informarse bien, leer más artículos, no quedarse con lo primero que uno ve. A veces las cosas sí son como se leen, pero también hay que saber interpretarlas. A veces la dicen de una forma que uno quiere escuchar, pero realmente Claro. no es tan así. Ahora tú recién, disculpa, muy cortito, respuesta rápida, Diego, para no perder ese hilo. Recién tú mencionabas el ítem violencia. ¿Tú sientes que después del estallido social, con estos 5 o 6 años que han pasado, se ha ido condenando, al menos desde la mirada de la sociedad civil, la violencia de ese tiempo? ¿Ha ido cambiando esa idea quizás del estallido? Aún no ha sido condenada totalmente, Ya. sigue bastante complicado en ese tema. Después podemos seguir profundizando, Cristian. Ahí comprendo. Diego, tú dices que está más polarizada la juventud que antes. En el medio universitario hay más polarización, hay más quiebre. Por ejemplo, cuando hay elecciones de la Federación de Estudiantes. Muchas veces gana la izquierda en las universidades. Precisamente hoy quisiera hacer el anuncio de que me postulo para la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte, mediante el gremialismo. Ok, pero lo que yo quiero llegar, ¿ha aumentado la llegada o ha facilitado la llegada de un discurso más conservador Claro, dentro de la universidad, el estallido social o no? No, de hecho ¿Tienes más eco que antes o tú crees que igual se circunscribe igual que antes? ha el promovido discurso? más la violencia, de hecho. Se ha promovido la violencia, entonces no hay un eje conservador dentro de las federaciones de la universidad. Se ha siempre buscado adoctrinar a los alumnos mediante la federación, lo cual es algo muy negativo, ya que los estudiantes no quieren eso, necesitan la libertad de pensar más allá de eso. Ya, bueno, ahí Martina se puede hacer cargo del concepto de adoctrinamiento, pero tú haces parte de un partido conservador, Sí. conservador en términos valóricos, liberal en términos económicos, ¿cierto? Todo el discurso acerca de las minorías sexuales, acerca del aborto, acerca de numerosos otros temas, el animalismo, por ejemplo, tiene llegada en los jóvenes. ¿Cómo ustedes reaccionan como juventud de un partido conservador a un fenómeno que igual tiene eco y llegada a la juventud? No sé si me entiende la pregunta. Sí. ¿Cómo ustedes han evolucionado sobre eso? ¿Siguen sobre la misma postura? Sí, continuamos con la misma postura de ellos. Hay cosas que evidentemente tenemos que mejorar como sociedad, que uno antes las veía bien, pero era por el contexto de la época. Ahora han cambiado muchas cosas. Tenemos que saber que han cambiado. Los tiempos son variables, no siempre se mantienen las cosas. Pero en sí seguimos manteniéndonos firmes dentro de nuestra postura conservadora. Si bien es cierto, hay una disminución en esas ideas porque se ve cómo la violencia está presente, pero necesitamos hacer un espacio para el diálogo. Martina, te quiero llevar también a otro plano de la conversación porque sabemos que ustedes vienen de ambientes meramente politizados.
Y está muy bien. Pero hay algunos que dicen, con la perspectiva del tiempo, que cuando los partidos políticos se metieron en el fondo y en la forma del estallido social, como que ahí se desvirtuó. Como que se manchó, se enlodó, porque lo hicieron propio algo que era de la gente, sin banderas, sin colores políticos. ¿Tú sientes que de repente, a ver, fueron acomodando los partidos, e incluso si lo quieres ver, lo que pasa hoy en día en nuestro país, que los partidos acomodan los discursos sociales a su conveniencia y eso le va cambiando también la forma en que alguien que no milita en ningún partido, un ciudadano de a pie, común y corriente, mira lo que está pasando? ¿Sientes que cuando se politizan esos temas, ahí se genera un quiebre o está bien que se haga, pero la forma ha sido la incorrecta? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que eso, la forma yo creo que ha sido la incorrecta. ¿Ya? De hecho, por lo mismo yo creo que cuando se habla de un poco la polarización de la juventud, yo no hablaría de polarización, sino que un poco de la desafección que tiene la juventud hoy en día con la política. Porque, ¿Tú dices que no hay más participación política dentro de la U posteriormente al estallido social? claro, o sea, bueno, y aparte después del estallido social ocurrió la pandemia, entonces han Se sido quebró fenómenos ahí. que igual han afectado un poco a la creación de colectivo al final. Entonces, Interesante. al menos en el espacio universitario uno menciona un partido político y es como igual, como que un poco da miedo, porque es como, está este como sesgo a la política partidista. ¿Hay un Ahora, prejuicio grande tú ves entre los jóvenes? claro, sí, ¿El yo- joven que hace política hoy en día tiene como un prejuicio del resto? ¿Tiene como un Sí. estigma quizás? sí, yo creo que sí existe cierto estigma como a lo que es el partido. Por eso yo creo que el hecho de que se haya hablado del estallido social como partido, yo creo que sí fue bueno, pero a lo mejor no fue la forma correcta. Inclusive los que son activistas políticos, en el buen sentido de la palabra, son de afinidad Frente Amplio, pertenecen al Frente Amplio, igual crea un cierto rechazo dentro de del medio universitario, ¿no? Sí, o sea, es que yo diría que hablaría como de partidos en general, Ok. que hay como cierto sesgo, o sea, más que, no es que sea como un partido específico, sino que es como un sesgo general a lo que son los partidos. Pero lo que indicó Diego igual recoge un poco un sentir que está en un gran sector de la población, quizás es de derecha, pero que piensa que dentro del medio universitario se endoctrinan a los jóvenes para ir más a la izquierda. ¿Qué responde a aquello? No, yo creo que no, o sea, yo creo que el espacio universitario igual es un espacio diverso, o sea, uno convive con muchas cosas, entonces no es como que se esté adoctrinando a los estudiantes, o sea, igual, al menos desde mi perspectiva, si es que hablamos de adoctrinamiento, yo sinceramente no veo un adoctrinamiento dentro del espacio político, al menos donde yo estudio, que es la UCN. Sí. Entonces no hablaría como de adoctrinamiento desde la federación, especialmente que igual considerando al menos desde la UCN estamos con mesa interina, entonces como un adoctrinamiento ¿Qué es una mesa directo. interina? En términos simples. Una mesa, o sea, no existe en este minuto una federación concreta, sino que son ciertas personas que están dirigiendo la federación. Entonces yo creo que hablar como de que se está adoctrinando, siento que no va, al menos desde a esa Sí. realidad no va. Vamos, Diego, a la manera de hacer política al interior de la universidad, porque la FEUCN, por ejemplo, todos los años va cambiando de directiva, ¿no? Es un año, digamos, el tiempo que están ahí en ese cargo, en ese rol. ¿Siente que es un tiempo que se ajusta a las demandas, se alcanza a hacer algo, se cambia, los petitorios son sólidos, o esto de estar cambiando año tras año le va quitando un poco de ritmo a lo que pide el estudiantado al final? Entendiendo que igual la UCN esta semana está con paralización de movilización a raíz de algunas demandas, ¿no? Bueno, yo desde que estoy en la UCN hemos visto la misma directiva dentro de la Federación de Estudiantes. ¿Hace cuántos años que estás en la UCN? 4 años. Ok, Entonces, un buen plazo. entonces es considerable ver que siempre hemos mantenido la misma federación, entonces Ya. por lo tanto no podría darle respuesta a esa pregunta. Pero encuentras que concretamente. encuentras que porque yo también fui profesor en una vida anterior y asistí a los paros, a las tomas Por doquier. por doquier Sí. cada año. Y ya que la U está en la palestra, para no complicarlo a ustedes, muchas veces los profesores también andan haciendo, algunos se hacen los simpáticos con los alumnos, otros no les molesta tanto el paro porque al fin y al cabo al fin del mes recibe el mismo sueldo, pero sí complica al estudiante. Ujú. Porque el estudiante al fin y al cabo tú te complica la enseñanza que tú le entregas, porque lo que tenías que pasar en un mes y medio se lo pasas en un mes o a través de apuntes. Y la calidad no es lo mismo, aprender en aula no es lo mismo que aprender a través de un papel. Pero básicamente cada vez yo encontraba que al final de los paros y de las tomas no había ningún progreso ¿cómo decir? Material de condiciones para el estudiante. Negociaciones, gallitos, ya el estudiante, la federación pensaba ganar, pero al fin y al cabo, raya para la suma,
yo no vi un mejoramiento en todos los años que yo estuve de realmente la calidad de educación a través del formalismo o de ese modus operandi de las tomas. ¿Usted considera, ya que hace 4 años que estás en la UCN, y sin complicarte en tu campaña, piensas que hay un mejoramiento o no de la UCN? ¿Tú ves una mejora continua en la UCN o no? No, exactamente lo que usted decía. El propósito de la paralización es hacer una protesta o presionar a la rectoría o a las autoridades para hacer lo que se pide, para una lucha social. Entonces, por eso yo lo hablo de adoctrinamiento, porque siempre se hacen luchas sociales. Y muchas veces, claro. El concepto, bueno. Entonces, eso es a lo que voy. Que no ha mejorado actualmente la universidad mediante la federación, mediante los paros. Muchas veces, bueno, al menos nuestra universidad no ha sido tan extrema como la UBA, la Universidad de Antofagasta, que hay muchos paros que han sido muy indebidos, pero igualmente la paralización hay que pensar más allá de eso, sino que cómo nos afecta a nosotros como estudiantes, ya que muchas veces hay profesores que no se unen al paro y eso provoca un montón de problemas, como que se siguen haciendo pruebas, evaluaciones, trabajos, Claro. y las clases siguen haciéndose, y yo he visto y he escuchado cómo han habido amenazas de incluso agresiones verbales a los estudiantes que están yendo a clases normalmente, habiendo ya paro. Claro, evidentemente hay que respetar el paro, si es que se aprobó por democracia, hay que respetarlo, pero si es que un estudiante va, no se puede agredir verbalmente, yo pienso. Se entiende. Martina, cerramos con tu reflexión y nos vamos a la pausa también. Disculpe que me... Sobre las paralizaciones, Sobre las ¿cómo ves paralizaciones, ese los ambiente? resultados de aquello, ¿Sientes que realmente ¿Sabes qué? empujan las o no negociaciones, tanto, o estancan? porque si lo que dice Diego no están quizás no son tan extremas como la UBA, igual la UCN sale muchas veces en prensa hablando de los Claro. resultados de esas diferentes negociaciones de paro y rectoría. O sea, es que yo creo que justamente porque estamos con una mesa interina es que no hemos podido como tampoco avanzar un poco en demandas como concretas. O sea, ¿Algo acerca de las salas de cuna? claro, o sea, igual pese a... Yo siento que después de la toma que hubo en la universidad sí hubieron avances. O Ya. sea, al menos se logró el objetivo principal, que era la recuperación del jardín. ¿Ok? Pero claro, o sea, igual esto yo creo que es en parte un poco de la despolitización que existe en el espacio. O sea, por algo no ha habido otra federación. Por algo no hemos mantenido mesa interina desde el 2018. Claro, Porque al menos cuando yo entré, que fue el 2023, sí hubieron elecciones y estas elecciones no se materializaron porque no hubo quórum. Entonces también es responsabilidad en parte también un poco del estudiantado Correcto. en ¿cómo se llama esto? En materializar un poco estas demandas. Sí. Nos vamos a la pausa con esa reflexión acá de nuestros panelistas y a la vuelta nos metemos ya de lleno. Dejamos atrás el tópico estallido social y nos metemos a la campaña legislativa y la comunicación política. ¿Cómo están ahí afinando detalles los hipotéticos, ¿no? Candidatos y candidatas a la diputación por nuestra región? Volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso, gracias por permanecer en nuestra sintonía. A ver, vamos con un análisis de Cristian Laporati, que es experto en publicidad política, muy reconocido también en medios nacionales de nuestro país, que él hizo sobre la franja presidencial el día viernes. Con esto podemos también hacer una lectura a las campañas políticas de los parlamentarios en la región. Él esbozó varios puntos importantes. Lo primero, él dice que el golpe de la primera impresión en una campaña es clave. Ahí uno más o menos va dirigiendo el destino de esa campaña. En segundo término, él hablaba de cómo los candidatos y candidatas son capaces de leer e interpretar ciertas necesidades y cómo las refleja también después en mensajes que sean llamativos y o atractivos. En una tercera instancia, él apunta a qué tipo de público justamente quiere enganchar, alguno más cautivo, alguno gancho, justamente ese candidato o candidata. Y en cuarto punto, vamos con la concordancia entre la campaña que se hace en la calle y también después lo que se muestra como spot publicitario en televisión y también en este caso en redes sociales. Dicho lo cual, Cristian, vamos a hacer un ejercicio rápido con nuestros invitados al panel y vamos a ir analizando y glosando algunas de las campañas. Yo creo que hay que retomar el asunto de los 4 puntos. Yo creo Sí. que son absolutamente como un filtro a lo que vamos a ver ahora. Acá lo que vamos a hacer son, ya que estamos con la juventud, y que la juventud es un divino tesoro, mostrar lo que está muy de moda hoy en día, que son los reels, que en realidad hoy en día la comunicación política se desplazó mucho a su celular. ¿Por qué? Porque usted su celular lo tiene acceso todo el día. ¿Con quién comenzamos? Sebastián Videla y uno de sus clips de campaña, que acá lo pueden ver. Revisamos y analizamos con los invitados. A ver.
Sebastián Videla, diputado, la voz del norte. Ahí teníamos entonces el primer spot, Cristian. Era la voz de Eduardo Guyano, ¿no? Al final. Pero bueno, acá vimos a Sebastián Videla bailando kuduro para su campaña electoral. Repíteme los 4 criterios, por favor. El golpe, la primera impresión, la necesidad del público a la que apunta, a qué tipo de público va dirigida y la concordancia entre la campaña en la calle y en las redes. Ya, primera impresión. Bueno, al menos mía no siento yo que no presenta como ninguna demanda concreta hacia la ciudadanía. Creo que igual apunta a un público más joven, o sea, al menos como de nuestro rango etario. No ¿Cuáles son me los otros acuerdo elementos? ¿Te parece que golpea, tiene ese power inicial, te engancha la primera Puede ser. campaña? Yo creo que sí, ¿Ya? porque igual usa una canción como conocida dentro de lo que son las redes sociales Sí, y todo Claro. eso. Y A eso apuntaría el tipo de público. Y el cuarto punto, si te concuerda la imagen que tiene este candidato, como tú lo ves trabajando, con lo que después expresa en su spot. O sea, yo diría que sí. O sea, expresa ¿Ya? como esta cierta cercanía que por la que se le reconoce igual a Sebastián ciudadano Videla. Videla. Así que sí. ¿Cuánto a ritmo? Sí, ahí no sé si Ay, aprueba. no. Ya, ahora ahí el bailoteo. Diego, por favor. Diego. Bueno, mi primera impresión, quitando ya lo político únicamente en el video, es que es una persona que como que intenta llegar a la juventud, pero como que no lo logra bien, como que hay como que se siente la vibra como que no llega a la juventud de una manera. No sabría cómo explicarlo en ese sentido. ¿Ya? La juventud usa una palabra llamada cringe, no sé si la conocen. Entonces a mí al menos Sí, me provocó la eso, conozco. con todo el respeto, pero a mí me provocó eso. Entonces, Bueno, bueno, esa el fue tu pu- primera impresión. Segunda. y bueno, el público objetivo sí, obviamente se ve que está dedicado hacia la juventud y pienso que no concuerda con la imagen que da para su campaña o ya cuando asuma si es que llega a ganar. Perfecto. Ahí está hecho ese punto, Cristian. Sigamos entonces, sigamos con otro de los videos, con uno también, quizás el mejor ubicado en la lista del Partido de la Gente. A ver. Fabiano Sandón, una persona de trayectoria política, de algún modo, o por lo menos como candidato y un poco como autoridad en la región. Y acá veamos su... Sí, solamente para que la gente sepa en la casa. Para ser ecuánimo hemos seleccionado de distintos sectores políticos Sí. para poder mantener el equilibrio en el análisis. Revisemos. Ya iniciamos el toldazo de esta campaña a diputado por nuestra región de Antofagasta. Los invito para que vengan a informarse los lunes, los miércoles y viernes hasta que termine este gran desafío. Recuerda que este 16 de noviembre, vota I-70, vota la segura Fabiano Sandón, diputado. Está la musicalización del spot como elemento También, central. pero también, por acá ¿ah? cambiamos de repertorio, nos fuimos a la cumbia. Martina, vamos con el mismo ejercicio. Bueno, primera impresión, también igual siento que es como ser una persona como cercana a la gente. Ahora igual, basándome un poco igual en su militancia política, no diría que concuerda un poco con lo que va, con lo que... Con lo que piensa que representa. Claro, ¿Por con qué, lo- ¿Por qué, Martina? ¿Qué quieres decir? Porque igual actualmente el partido de la gente representa a todo el sector que apoya a Parisi también, o sea, pese a que Sí. igual está bien fuerte como el fenómeno Parisi, por así decirlo, dentro de la región, creo que no como que concuerda un poco con las demandas que tiene la gente. Respecto como al público, siento que apunta como un público más grande a lo mejor, o alguien que no está tan interesado dentro del ámbito político, alguien a lo mejor que no sabe por quién votar, por ejemplo. ¿Ya? Sí, ok, el indeciso. Claro. De una cierta edad, no obligatoriamente un joven. Hay Claro. un grupo de personas que van a votar obligados. A ese Claro. público también hay que hacer mención en algunos casos. Y no me acuerdo cuál era el otro punto. No, básicamente si concuerda la imagen de este candidato, lo que tú ves en la calle con su campaña. Y justamente quisiera agregarte algo en base a tu observación. ¿El factor Parisi, el candidato Parisi, Franco Parisi, penetra en la juventud o no?
No, sí, totalmente. ¿Sí? Creo que sí apunta, pero yo también creo que es justamente por como a esta persona indecisa, como que no sabe todavía por quién votar y también cree que estas elecciones están como muy polarizadas, por así decirlo. Entonces ven a París como una solución mediana. Claro, como no, a lo mejor no como la primera opción, pero sí está dentro de las opciones. Como una por así- posibilidad. Claro. Diego, tu análisis, tu visión de lo que acabamos de ver también. Bueno, al principio yo vi un tono serio, pero con el tiempo empecé a verlo como un comercial de Abecedín. Entonces, como se fue volviendo como ese tono por la cumbia. ¿Qué La personajes? música, claro, por la cumbia me dio esa impresión. Pero bueno, probablemente a mí me genera como ese espacio, ahí concuerdo con la compañera Martina, de que sí puede transmitir el mensaje que quiere dar, pero quizá al menos yo no sería como una opción. Perfecto. ¿Sientes también que muestra o esboza alguna necesidad de la gente, que este spot genera alguna sensación en la gente distinta en base a los requerimientos de la ciudadanía? Ese es el otro punto también. No. Perfecto, se aleja de ellos. Pero déjame hacerte una pregunta, Diego, ya que eres reitero, de un partido conservador y de derecha. Igual París sí está marcando mucho la derecha. Pero yo pienso ¿Pero piensa que le compite a usted? ¿Está en competencia con usted o no? Pienso que ha engañado a los chilenos y no hay competencia, yo creo, no creo que nos haga un gran daño significante, pero sí hay varias causas que podríamos decir para no votar por París. ¿Pero qué te distancia de él? ¿Qué piensas tú que la UDI no tiene de común con Franco París? Bueno, principalmente por el candidato, no por su partido. La personificación La del personificación de él, ¿por qué? Ya. Él tiene múltiples acusaciones graves de acoso sexual en universidades, ha sido expulsado. También es alguien que no ha pagado pensión alimenticia, que se ha atrasado. También el tema que agredió a mujeres, eso estamos totalmente en contra, sea quien sea, pienso yo. Algo más de París, y bueno, él es un empresario, vino aquí, simplemente él ha estado siempre en Estados Unidos, no le ha importado Chile. Tiene simplemente sus impuestos no los tiene en Chile, de hecho, no tiene su patrimonio, entonces nunca ha sido chileno. ¿Por qué vamos a votar por alguien que no es chileno, que viene aquí, que dice que es chileno? Tiene ¿Muchos de la juventud también comparten eso? Sí. Tiene mucho populismo. Por ejemplo, llega a Calama con la polera Cobreloa. Por eso digo que en Calama arrasó cuando... Es que sí, porque llegó con la polera Cobreloa, haciéndose el calameño, trabajando en el McDonald's cuando nunca ha trabajado en esos tipos de trabajo. Sí. Entonces hay un montón de cosas que... ¿Y por qué los calameños le compran? ¿Y los antofagastinos también? Por Un buen chileno, discúlpeme de expresar por campaña, ha gestionado bien la campaña, pero las ideales no son los nuestros. Claro, una identificación más superficial lo que plantea Diego. Seguimos, Cristian. Sí, Tercer vamos- video digno de análisis ya a esta altura. A ver. Sí, ahora pasemos a la derecha, declarada, porque París se declara apolítico, y vamos a un partido que se declara de centro derecha, que es Evópoli, es su candidata Yantiel Calderón, que da mucho de hablar estos últimos días, inclusive hoy día mismo. Hoy hizo noticias justamente. Veamos su último video. A ver. Basta de que sigan destruyendo nuestra región y el país. Por 30 pesos llamaron a quemarlo todo, justificaron la violencia en las calles, avivaron un estallido social. Y hoy, por los cobros indebidos de la luz durante meses, no dicen absolutamente nada. Absolutamente nada. La candidata Jara llama a decir que va a gobernar con amor, puro humo electoral. Porque su representante en la región, Pablo Iriarte, dice que la llama está viva. O sea, nos amenaza que si no votamos por ella, si hacemos un cambio, vamos a vivir nuevamente lo mismo. ¿Quién te crees, Pablo Iriarte? Nosotros estamos viviendo, después de 4 años totalmente perdidos, donde han destruido al país, fronteras descontroladas. Estamos viviendo narcotráfico y crimen organizado, robo de vehículos, pero a eso se suman secuestro, trata de personas y ahora sicariato. Ayer encontraron una persona baleada. Arrojada por un acantilado en la portada. No les vamos a permitir de que nos sigan destruyendo. Y ahora vamos a cambiarlos en las urnas. No es solo el presidente, son los parlamentarios también, porque la lista de izquierda que aparece en pantalla son cada una de las personas que representan a esta administración y que tienen a sus amigos apitutados como autoridades. Y que además se quieren reelegir. No se los vamos a permitir. Vamos a cambiarlos ahora ya. Ahora ya. Spot de campaña de la candidata
Calderón. Sí, Ahora, yo estoy aquí para exponer más que para analizar, pero me voy a tomar la licencia. Dígame. Muy breve, ¿eh? Una línea muy similar en el tono, en la forma y el fondo de la franja electoral presidencial. Sí, lo que te iba a decir es que menos mal que Hay señalé- muchos elementos similares. empezando, hay producción, hay inversión, hay tecnicismo, es decir, acá desde un punto de vista audiovisual. Pero regresemos al tono. Menos mal que indiqué que era un partido de centro y derecha, la Evópoli, porque acá el discurso es la derecha dura. Es decir, acá es Yanchel Calderón, a través de este spot, busca posicionarse como la mujer de la derecha, conservadora, dura, anti-estallido social de la región. Y justamente se interpela inclusive una de sus candidatas, Martina, indicando que acá los de izquierda pitutaron a diferentes Ceremi y todo eso. Martina, ¿su opinión? Y para terminar, y también interpela a Pablo Iriarte y acusa justamente a la izquierda todo lo que concierne el estallido. Ahora llega una pregunta. ¿Qué piensa usted de lo que está indicado en este video? O sea, yo creo que igual es una campaña sumamente irresponsable. Yo creo que apelar un poco a esta campaña del terror al final no le aporta a la democracia. Al final el fin que es de discusión al final, como de formar pensamiento crítico respecto a las cosas. ¿Ya? La izquierda no tan solo se encargó del estallido, o sea, no fue algo de izquierda, sino que fue un malestar social que hubo en ese tiempo justamente porque las demandas sociales no se estaban escuchando. Entonces, Ok. hablar como de que es algo de la izquierda no es necesariamente algo de la izquierda. ¿Tú crees, Martina, que este tipo de campañas, como tú dices, quizás más provocadoras, más contestataria, ¿genera algo en la gente, genera gancho en la gente, o al menos en la juventud? O sea, sí, yo creo que totalmente, especialmente a esta juventud que está un poco desencantada con la política, ven estas cosas y obviamente van a entrar, por así decirlo, como en un pánico. O sea, por algo igual Chile está como dentro de los países que tiene como mayor percepción Pero Martina, de... este nuevo gobierno no logró reencantar la juventud, porque yo recuerdo, porque yo no vivía acá, entonces yo siempre fui un poco espectador de la evolución de Chile. Pero me da la impresión que el Chile de los años 90, yo cuando recuerdo el Chile de los años 90, cuando vine a ver a mi abuelo de acá, es un Chile, yo lo vuelvo a imaginar como en blanco y negro. Ahí había muchos temas, había muchos tópicos que eran mucho menos desarrollados que hoy en día. Yo encuentro que el Chile de antes era mucho más intolerante que hoy, con las personas de colores, con las minorías sexuales. Yo recuerdo una rutina a inicios de los 2000 de un humorista chileno acerca de los homosexuales que era ultrajante, es decir, era básico y un insulto contra esa minoría. Ese Chile ha evolucionado y llegó al poder una juventud que protestó en la calle y que trajo unos tópicos que supuestamente iban a facilitar la integración de esa juventud y su malestar, que es propio también a una cierta edad. Con los cortes, y cuando hacía campaña, recuerda, Boris se cortaba el pelo como un punk, no se ponía corbata, y todo eso. ¿Eso no ha facilitado a los jóvenes atraerlo a la política? O sea, es que justamente como decía anteriormente, o sea, la desafección política de los jóvenes no es un tema como netamente como de partido, sino que es en general también, o sea, perdón, había dicho de partido si no me equivoco. Sí. No es un tema como que tenga que ver como con la política en sí, sino que es como el hecho de ver un partido también. Claro. Obviamente igual creo que la juventud hoy en día sí, a lo mejor no está banderada con este gobierno, pero sí sigue alegando también a las demandas que hubieron en el estallido social. O sea, pese a que también como gobierno también se hace la crítica, o sea, de que a lo mejor estos temas no eran a lo mejor tan relevantes para la gente. O sea, Sí. yo creo que, por ejemplo, al menos para mí como mujer joven, por ejemplo, Sí. el tema del aborto a mí sí es un tema relevante. Por supuesto. Claro. Pero obviamente también entiendo que hay temas más relevantes para la ciudadanía Que son los temas sociales. Claro, entonces por lo mismo también fracasó el primer Ensayo constitucional. Claro. Claro. Por supuesto, se entiende. Gracias, Martina. Diego, vamos con su análisis también, por favor. No, aquí un tono totalmente serio, ya yendo directamente al grano. No sospechaba que iba a gustarte. Mucha contingencia. No, mucha que es noticia como es, realmente ha habido un exhibida. tono serio. Sí, claro, se porque entiende. Sí, sí, sí. Se ha hablado de lo que está pasando actualmente en el país, no hay ningún invento, están las noticias, ustedes pueden verlo en sus hogares, que estamos viviendo por momentos muy difíciles actualmente. Y Yantiel quiere reflejar eso, quiere mostrarnos eso, no es tanto alarmismo, ya que es lo que está pasando. Y esto, bueno, como bien cierto, el estallido social viene de un malestar social, pero sí fue llamado por... ¿Llega a la juventud ese mensaje? Sí,
¿La Sí. juventud está preocupada de los diferentes tópicos que se plantean ahí? Sí, porque estamos preocupados de la seguridad. La seguridad es algo muy importante. El llegar a casa tranquilamente y que no nos pase nada malo. A veces queremos ir a carretear y de noche y es complicado todo ese Sí, se tema. entiende. Entonces, para la juventud sí es algo muy importante. Ahora, tú, solamente último punto antes que pasemos al video final, cuarto y final. ¿Encuentras que hay un equilibrio entre la imagen que proyecta esta candidata, como tú la ves quizá en intervención, en entrevista, en foro, en debate, con lo que muestra en su spot? Ella ha ido sí muy directa, entonces yo considero que sí porque ha sido muy directa, ha ido directamente a atacar a la persona, entonces eso lo hace ser una mujer muy valiente, lo cual es algo que se tiene que admirar hoy en día, ya que muchas veces uno calla las cosas que quiere decir por miedo, pero esta persona, la Yantiel, lo hizo muy bien. Ahí está. Bueno, Vamos Diego, con el acá puede decir lo que usted Sí. le pase por la cabeza, simplemente en el respeto. Lo que quiero indicar acá, el último personaje, bien que también sea de derecha, era importante también mostrar su spot porque es el presidente de la Cámara Baja. Y no Así es menor es. que tengamos el cuarto personaje de la República de Chile en la región. Ahí podemos criticar su desempeño desde ahí entonces, pero es importante ver lo que también propone en su campaña electoral como video y mensaje. José Miguel Castro, atención. Sé que muchos jóvenes piensan que la política no cambia nada, pero cuando te cuida en la calle, cuando salva vidas, ahí sí cambia. Muy breve, precisa y concisa, aludiendo directamente, Martina, al La segmento juventud. de la juventud. ¿Qué le parece? ¿Le este llegó el spot? mensaje? O sea, sí, pues, obviamente, o sea, igual, de nuevo, recalcando igual a la juventud que no está como decidida, un poco la juventud que está desencantada con esta política partidista que se maneja, al menos a nivel como país. Y sin embargo creo que no concuerda un poco con lo que ha hecho también en la, ¿Por en qué? la- ¿Por qué, Martina? en la Cámara. O sea, por ejemplo, igual hace poco, cuando fue todo este caso de las licencias falsas en el Senado, él también estuvo involucrado dentro de Sí, la emisión de un viaje a licencias. Estados Unidos o algo así. Claro, entonces creo que a lo mejor sí puede representar las demandas de la ciudadanía, pero tampoco concuerda con lo que la ciudadanía al final demanda. Y el tono que aplica, porque es un personaje de derecha, pero un tipo súper liviano, y de hecho lo es, inclusive fuera de las pantallas, es un tipo muy ameno, José Miguel Castro. Bueno, tuvo la televisión, pasó de la ley de la selva a incitar a los jóvenes a votar. ¿Cómo lo encuentra? Si usted cree que corresponde a la imagen que ustedes son de la derecha, los jóvenes ven la imagen diluirse y no saben muy bien quién es quién, cómo... Sí, yo creo que no representa actualmente a lo que es la derecha, o sea, igual comparado con la candidata anterior, o sea, es una Sí, no, persona está que al menos yo veo que está como un poco más abierta al diálogo, sinceramente. Entonces, obviamente igual como que se diluye un poco la línea como del color político dentro de su Si a spot. ti te preguntase, Martina, ya vamos con Diego también para cerrar el bloque, porque el candidato y actual presidente de la Cámara Baja, Castro, apunta a los jóvenes, ítem seguridad pública. ¿Te gustaría que tal vez se hubiera incluido otro tópico de conversación, otro enganche, otro nexo además de la seguridad? O sea, es que igual como decía Diego, actualmente el tema es la seguridad, o sea, ¿Te sientes representada al menos con eso? o sea, yo no. Ya. Yo no me siento Por eso, son representada. opiniones ¿Cuál muy tema te personales. gustaría escuchar? O sea, por ejemplo, mucho se habla, pese a que se habla mucho de seguridad y pese a que es un tema que está vigente, creo que no se analiza mucho el fondo del por qué también la seguridad está como está. O sea, creo que se apunta cuando se habla en las noticias de que salen los delincuentes adolescentes a robar, no se analiza por qué. Hay una tasa muy grande de deserción escolar que no se analiza, entonces al final atacar, siento que el problema, por ejemplo, abriendo más cárceles o con medidas un poco más populistas, creo que no se resuelve el problema. No se habla tanto de las razones estructurales. Claro, Eso, no es- pero eso saturó, no pega tanto como antes. claro, entonces, pero yo creo que es algo que a lo mejor sí se debería analizar más que como este discurso un poco más como al golpe de... A las consecuencias, en realidad. Claro. Ahí está. Diego, por favor. Bueno, sería un honor tener a alguien como él, que es un presidente de la Cámara Baja, entonces algo importante, alguien con experiencia, bastante experiencia, una trayectoria, un recorrido, también tiene el liderazgo para poder asumir el cargo, entonces igual puede ser un candidato bastante fuerte y el mensaje que quiere transmitir es muy directo, es bastante Pero no lo breve. encuentra un poquito livianito, simpático, aún así, ¿no? ¿No te gusta su estilo? ¿No? ¿Te reconocen ese estilo? Sí, ¿Sí? no, sí, Sí. es bastante bien. Ok. En general, entonces, ¿concuerdas con la forma y fondo del mensaje Sí, de José totalmente, Miguel Castro? Perfecto. totalmente.
con esa última reflexión nos vamos a la pausa, sin antes dejar de mencionar también que mañana jueves se realizará el tercer debate parlamentario con nombres mucho más rimbombantes, otras caras y apellidos no tan conocidos, porque entendamos, ¿no?, que en la región y en la ciudad poco y nada ambiente eleccionario ha habido este último tiempo. Parece que no ha aprendido mucho. Yo solamente quiero cerrar con una reflexión del especialista en comunicación política que cité al principio del bloque, Cristian Leporati. Él dice que en la comunicación política es en base a un otro. Vale decir, todas las campañas, spots y trabajos en la calle se van ajustando conforme a lo que va haciendo mi rival político, mi contrincante, durante una larga y extenuante campaña. Pausa y volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso, un nuevo capítulo a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Quiero comenzar con una reflexión donde hemos visto esta semana que en los dos casos que vamos a mencionar muy breve, el Estado chileno falló, básicamente porque llegó tarde o en algunos casos no llegó. Cuando el Estado chileno no llega a algunas instancias es donde, por ejemplo, fallece un niño, un pequeño de 10 años. Nos referimos a Esteban Hermosilla, que su fallecimiento, su deceso trágico, ha conmocionado no solamente a la comuna de Recoleta, a la región metropolitana, sino que a todo un país. Ha incluso salido en la prensa internacional. Los delincuentes que habían robado un teléfono y que iniciaron también una persecución contaban con un prontuario de 20 detenciones, donde la puerta giratoria del Poder Judicial chileno los había dejado libre desde el año 2013 a la fecha. Segundo titular, encontraron en esta última jornada búnkers subterráneos en un campamento de Antofagasta, pertenecientes, ¿no? Esto no es azaroso, esto está orquestado y bien trabajado por una banda criminal que secuestraba, torturaba, extorsionaba, y vaya a saber que todavía falta por investigar por parte de la justicia, se hacían justamente en estos verdaderos túneles, estos subterfugios que intentaron burlar la justicia chilena. Si cruzamos la frontera nos vamos al vecino país de Perú, que está atravesando por una crisis constitucional declaradísima. El presidente interino, por estos días, José Gerí, decretó estado de emergencia en la ciudad de Lima y el Callao por una ola justamente de crimen organizado. Falleció, entre tanto, una manifestante por un disparo de la policía. Él dijo lo siguiente, el presidente de momento, ¿no? Las guerras se ganan con acciones, no con palabras, Cristian. Un desglose de una semana que ha sido tremenda para nuestro país también. Sí, vamos a pedir directamente la opinión de los jóvenes acerca de este clima tensionado en el cual ustedes evolucionan también, porque esto les concierne directamente lo que está pasando. Sí. Cada día se acumulan noticias negativas. ¿Cuál es su sentimiento, disculpe Martina, de crecer en este entorno cada vez más tensionado? O sea, obviamente igual un poco confuso en el sentido de que igual uno no sabe al final cómo va a terminar todo esto, pero yo creo que obviamente es lamentable las noticias que acabamos de escuchar, pero creo que, como decía anteriormente, yo creo que es más un problema de fondo más que de forma. Se está atacando el problema, yo creo que como algo de forma, o sea, como una solución inmediata, por así decirlo. Es cierto, el Estado llegó tarde. Sin embargo, llegó tarde porque hubieron muchas instancias en donde eso se pudo arreglar y no se arregló. Sí, pero como lo dijo Eduardo, acá el Estado falló con el asunto de la puerta giratoria. Los tipos que atropellaron tenían mucho antecedente, por eso no quiero ni pronunciarme sobre eso, porque si no mis palabras van a ir más lejos que mis ideas. Por eso le pido su opinión. ¿Usted cree que el Estado de Chile falló? Sí, yo creo que igual hay una crisis dentro del Poder Judicial que al final permite esas cosas. Y también creo que hay que robustecer justamente el sistema judicial para evitar este tipo de cosas. O sea, yo creo que sinceramente no creo que abriendo más cárceles o no sé, disminuyendo la edad para entrar a la cárcel no creo que sea una solución a esto. Y lo que dice el presidente de Perú, que con acciones se gana la guerra. Él claramente está declarando la guerra. Declara la guerra, utiliza el concepto bélico. Creo que la situación de Perú no es comparable con la situación de Chile. O sea, Perú está en una, como usted dijo al comienzo, o sea, está en una crisis institucional muy fuerte. O sea, hace 10 años que se han elegido 11 presidentes. Entonces, el sistema político allá claramente no da más y eso no es la situación de Chile. O sea, Chile tiene igual un sistema político que yo creo que es fuerte en ese sentido. Entonces, por eso digo que es algo que se tiene que reformar, no es algo que se tenga que como comparar también con realidades tan extremas. Diego, tu análisis sociopolítico de este ambiente enrarecido, crispado, lleno de incertidumbre, como reza el titular también ahí el GC. ¿Cómo lo ves tú en Chile y en esta parte del mundo? Hay países que están compartiendo una realidad y un escenario bien similar también.
Sí, están momentos muy complicados. En este caso, en el contexto de Chile, es principalmente al Estado, al gobierno actual, que no ha gestionado bien algunas cosas, que no ha sido duro cuando tenía que serlo, la justicia no se ha visto muchas veces. A veces Carabineros se saca la cresta trabajando, capturando delincuentes y luego salen libres, impunes totalmente. Entonces tenemos que actuar más allá de eso, tenemos que saber pensar. Y bueno, también el caso de la primera noticia que vimos del niño fue algo, una tragedia total, Sí. que me conmocionó mucho cuando lo vi, ya que tengo un sobrino de esa edad, entonces, claro, imaginar algo así, Te toca más todavía la fibra. claro, bastante complicado. Y ya en el contexto internacional, en Perú, claro, en eso estoy de acuerdo, que es un contexto diferente, la política ya, bueno, está bastante mala, han tenido cuantos presidentes en muy poco tiempo, bastante, ha ido variando bastante en Perú, entonces no concuerdo no estoy como tan apto como para decir qué deberían hacer o qué no, porque la situación es diferente, como por ejemplo en El Salvador. Ellos ya tienen su postura, muchos apoyan a Bukele, porque en el contexto de ese país era lo que necesitaba la sociedad. Pero, por ejemplo, en Chile no necesitaríamos un Bukele ya que no está tan complicada Claro. la situación. Diego, me ¿Ves, quedo Martina? contigo, ¿sí? Bueno, está bien, está bien. no muy breve. Te iba a preguntar, Diego, aprovechando, ¿no? lo que menciona. ¿Ves de aquí a noviembre, cuando son las elecciones, quizá una salida para nuestra sociedad, un bálsamo para Chile, tratar de hacer frente a lo que está pasando? ¿Ves en las elecciones la posibilidad? Sí, estoy muy esperanzado de que que los chilenos, que ustedes puedan elegir bien a nuestros futuros representantes, que se informen bastante bien y que solamente tenemos una oportunidad de unir Chile, que es la propuesta que nos dice Evelyn Matei. Chile, un solo equipo. Entonces, eso es lo que quiere transmitir ella, unirnos, ya que hemos estado muy polarizados, muy divididos, hemos estado en un conflicto constante de ideales y eso nosotros que necesitamos resolver ahora mismo y también con la autoridad que ella tiene, el liderazgo, la experiencia y un montón de cosas que ella tiene muy positivas. Perfecto. Martina, la misma pregunta. ¿Cuál usted piensa Sí. que el bálsamo puede venir las próximas elecciones? O al sea, menos una salida, una Un escapatoria. inicio de solución. Claro. Yo creo que sí, igual. ¿Ya? Obviamente desde la otra perspectiva, no la ¿Se misma entiende? que Diego. O sea, creo sospechaba. que Jara viene un poco también a atacar el problema, como yo decía, o sea, de fondo, Estructural. no de forma. O sea, no creo que igual, o sea, sinceramente no creo que candidatos como Kast vayan a solucionar el problema de fondo. estructural, claro. Entonces creo que Jara viene un poco a cambiar eso y pese a que a todas las consignas, por así decirlo, que tiene Jara con respecto al Partido Comunista, etcétera, yo creo que no va a ser como algo que polarice más. Siento que va a ser algo que una, porque al final igual es la candidata que representa a la mayoría de la izquierda, entonces no... creo que eso también es un llamado un poco a la unión y al diálogo también. Perfecto. Podríamos decir entonces que ambos invitados a este panel concuerdan en que las elecciones podrían, ¿no?, ser un guiño, una señal de ver la luz, al menos un poquito, una ventana al final del túnel. Martina, me quedo contigo. Estamos llegando a la parte final de este capítulo de Pulso. Háganos un resumen también en un minuto de lo que hemos venido abordando como idea fuerza. Bueno, yo creo que principalmente un poco el pensar de la juventud respecto a temas políticos. Estamos viendo que la juventud cada vez más se aleja un poco más de la política porque la relaciona mucho con los partidos, cuando la política no es algo partidista, sino que es algo de ideas, de concordar con ideas. Ya por algo también pasa el estallido, que fue este malestar de todo Chile al final respecto a lo que estaba pasando en ese minuto. Entonces yo creo que, y pese a que estas demandas, por lo mismo, porque estas demandas siguen vigentes, yo creo que ahí el problema es más bien algo estructural, más que algo que se pueda resolver con medidas Sí, cortas y simples. circunstancial, sí. Claro. Se entiende. Diego, idem, por favor. Su último minuto No, en este programa. Para cerrar, no, estuvo bastante bien el programa, bastante agradable conversar aquí. Eso es lo importante. Pienso que necesitamos ser más enfocados hacia los problemas centrales primero, lo importante, luego ya tenemos que ir a lo esencial, a lo que más nos va afectando como sociedad, la seguridad, la educación, diversos temas. Entonces es bueno hablarlo. La política siempre se ha visto como un tema tabú, de que no hay que hablarlo, de que no se habla,
pero es bueno siempre dar a conocer su punto de vista, siempre con el diálogo, no con la violencia, no con ir a atacar a una persona, como otros candidatos que han ido solamente a buscar el ataque hacia otros candidatos. Y no como la Evelyn, que ha siempre dado soluciones. No solamente ha mencionado los problemas, sino que también ha dado soluciones a esos problemas. Y eso es lo que me gusta bastante de Perfecto. Gracias, Diego. Cristian, cerramos con tu conclusión, como Mira, siempre. mi gran icónica es saber si la voz al final del jingle de Sebastián Viera era la de Eduardo Guyano o no. No te vas a dejar dormir esa pregunta. No, me complica. Y lo otro es agradecer la aceptación de la invitación. Y hay un dicho de un poeta que dice, Aragón, que dice que el futuro es la mujer es el porvenir del hombre. La mujer es el futuro del hombre, de algún modo. Yo creo que la juventud, de un punto de vista pragmático, de un punto de vista lógico, es realmente el futuro de cualquier sociedad. Entonces, contento que se sientan concernidos y que participen en nuestro programa. Agradecemos Muchas entonces la gracias. presencia de Diego Chinga, estudiante de Ingeniería Comercial de la UCN, también representante, ¿no?, de las Juventudes UDI. También agradecemos la presencia de Martina Maldonado, estudiante de la misma casa de estudios, encargada política del Frente Estudiantil, y el doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Hoy hablando justamente de la visión, la actitud y la mirada prospectiva de la juventud en política chilena, haciendo un repaso también por los principales titulares que han manchado, no han teñido de negro el último acontecer a nivel local, nacional y también internacional. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 20. Nos vamos, ustedes se pueden quedar en la sintonía. Hasta siempre. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.